la relación de la misma. Señor relator, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. La presente causa versa sobre sendos recursos de casación en el fondo, recursos que son propuestos por la querellante, doña Laura Rubio Garrido, hermana de la víctima, la Unidad de Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en tercer lugar, la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Se recurre en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Santiago, sala integrada por los ministros señoras López, señora Burgo y abogado integrante señor Lepín, que revoca la sentencia de primera instancia que había condenado a Ricardo Humberto Asensio Yarzo y a Pedro Nolasco Bobadilla Jara de ser autor y cómplice y encubridor, perdón, respectivamente, del delito de homicidio calificado en la persona de Luis Armando Rubio Garrido y en consecuencia los absuelve de los cargos formulados tanto en la acusación fiscal como en las acusaciones particulares. Consecuencia de lo anterior, revoca la sentencia en su acápite civil que había condenado al fisco. La sentencia de segunda instancia recalifica los hechos del delito de homicidio calificado a homicidio simple, descartando las calificantes de alevosía y premeditación. El fallo de primera instancia, pronunciado por el ministro señor Carroza, condenó a Ricardo Humberto Asensio Yarzo a la pena de 5 años y un día como autor del delito de homicidio calificado en la persona de Luis Armando Rubio Garrido, perpetrado el 30 de octubre de 1984 en la ciudad de Santiago. Asimismo, condena a Pedro Nolasco Bobadilla Jara a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio. Como encubridor de dicho delito, se le concede el beneficio de la remisión condicional por el lapso de la condena. En el aspecto civil, había condenado al fisco de Chile al pago de la suma de 40 millones de pesos en favor de doña Laura de la Mercedes Rubio Garrido, hermano de la víctima, con los reajustes de intereses establecidos en el fallo. La sentencia revocatoria establece que no puede acreditarse que Asensio Yarzo haya disparado, descartando el reconocimiento de un testigo de apellido Illanes y de los demás elementos de convicción. Al descartarse la participación de él, establece que necesariamente se lleva a eliminar la participación de encubridor atribuida a Bobadilla Jara. Los hechos que se establecieron en la sentencia de primera instancia son los siguientes. En la tarde del día 30 de octubre de 1984 se efectuaron manifestaciones en el sector de Avenida Grecia en esta ciudad. En esa oportunidad, Luis Armando Rubio Garrido, que a la fecha tenía 20 años, era empleado particular, se encontraba en la esquina del pasaje Misolongi con Avenida Grecia en la comuna de Ñuñoa, junto a amigos y vecinos atentos a los eventos que estaban ocurriendo. Y de imprevisto recibió un impacto de bala en su cabeza efectuado por un sujeto vestido de civil que se encontraba a, a bordo de un vehículo marca Chevrolet modelo Opala de color claro que circulaba por la mencionada avenida, o sea, por Avenida Grecia. Señala además el fallo de primera instancia que el autor, para lograr su cometido ilícito, apuntó su arma de fuego hacia la multitud en la cual se encontraba la víctima, disparó y la bala impactó en el cráneo de la víctima, le hace caer al suelo herido, por lo que las personas que estaban en ese momento observando le prestan ayuda, lo ayudan a ser trasladado a la urgencia de la posta central, donde lo derivaron al área de cirugía del Hospital del Salvador, falleciendo ese mismo día a las 20 horas con 20 minutos. El informe de la autopsia que se le practicó al cadáver, en sus conclusiones consigna que la causa de muerte del interfecto es que se debió a una herida de bala craneoencefálica sin salida de proyectil, cuya trayectoria fue de izquierda a derecha, levemente hacia adelante y hacia arriba. En primera instancia, los hechos fueron clasificados como constitutivos de delito de homicidio calificado al haber actuado el hechor a traición y sobreseguro y además de una evidente premeditación. El primero de los recursos de casación lo propone la querellante, doña Laura Rubio Garrido, respecto de los capítulos tanto penal como civil de la sentencia de segunda instancia. Respecto del capítulo penal, lo funda en la causal del artículo 546, numeral cuarto del Código de Procedimiento Penal, al haberse desconocido por la sentencia el hecho como un delito. Además, la causal del numeral séptimo del mismo artículo por haberse violado las reglas reguladoras de la prueba.
Explica que al haberse revocado el fallo de primera instancia y con la consecuente absolución de los encartados, se vulneró la Carta Fundamental, en primer lugar, artículo 5º, inciso 2º, en relación con las normas que invoca de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura o Tratos crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, cita la Convención de Ginebra, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y las normas del Código Penal que refiere del Código de Procedimiento Penal. Expone que el primer error de derecho es calificar como lícito un hecho que la ley pena como delito, habiéndose absuelto a los condenados. Explica que si los sentenciados, si se acredita el hecho tal como, y sin embargo, a pesar de la multiplicidad de las pruebas, se descartó la participación de los encartados. La sentenciadora del fondo dan por concluido que la participación no es efectiva, incurriendo en un error de derecho manifiesto en relación a la participación de un hecho ya calificado como ilegal. Agrega que se podrá decir que no es que no se haya calificado como lícito, pero no cabe duda que aún siendo así, resulta del todo paradójico que no solo se exime de responsabilidad a los condenados y junto con ello no se exponga, no se entregue o no se obliga al esclarecimiento del hecho criminal mismo. Se trata de un delito de homicidio calificado en contexto de lesa humanidad. No se trata de un delito común cometido por particulares, sino que por funcionarios públicos, siendo un hecho que afecta al derecho internacional de los derechos humanos. Además, refiere que el error de derecho está al calificar un delito de homicidio simple y no los hechos como un delito de homicidio calificado como lo hizo el sentenciador de primera instancia. Respecto de la segunda causal, pues la vulneración de las normas reguladoras de la prueba, esto es en consideración a que los antecedentes jamás habrían permitido llevar a la decisión de absolución. La sentencia de primera instancia fijó y reguló los hechos, concluyendo no solo la existencia de un delito de lesa humanidad, sino que además estableció la participación de los sentenciados, argumentando que se cumplen todos los requisitos para que las presunciones puedan constituir plena prueba de acuerdo a los requisitos del artículo 488 del Código Adjetivo, tratándose, por tanto, de hechos reales, probados, múltiples, graves, precisos, directos y concordantes que permiten concluir la participación. Afirma que aún cuando no se hubiese acreditado un dolo de matar, la sentencia no podría haber descartado que hubiese operado el dolo eventual, toda vez que los encartados, sabiendo que existían manifestaciones públicas de la ciudadanía y principalmente los efectos de las represiones policiales y las tareas asociadas al encubrimiento cuando existían víctimas del actuar de los agentes represores. Por todo lo anterior, solicita invalidar la sentencia del aspecto penal, que en definitiva se dicte sentencia de reemplazo que condene a los encartados a las penas pedidas por los querellantes, o al menos se mantenga la condena impuesta en primera instancia de 5 años y un día y 3 años respectivamente como autor y encubridor del delito de homicidio calificado en contexto de lesa humanidad. Respecto del capítulo civil, lo funda en la causal genérica del artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, al haberse incurrido en una infracción de ley con infracción sustancial en lo dispositivo del fallo, argumentando que se negó el derecho a la reparación o protección efectiva y el trato ecuánime, que en definitiva lo que hay es se ha vulnerado el principio de igualdad respecto de otras víctimas en otras causas análogas que versan sobre derechos humanos en materia ratificada por esta Corte Suprema. Lo que pide es invalidar la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que acoja la demanda civil. La demanda civil se pidió en la friolera de 200 millones de pesos respecto de la hermana de la víctima. La Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia funda el recurso en dos causales que son las mismas por las cuales se funda por la agrupación de familiares de ejecutados políticos. En primer lugar, el artículo 546, número 2, y en segundo lugar, la causal del 546, numeral séptimo, ambas del Código de Procedimiento Penal. Primero, porque la sentencia efectuó una calificación equivocada del delito y en base a tal lo que señala la norma,
se aplica una pena conforme a esa calificación, y la segunda es por haberse vulnerado las normas reguladoras de la prueba. Lo anterior se produce por la recalificación de los hechos que afectaron a la víctima. ¿Por qué? Porque se recalifican en la sentencia impugnada como constitutivos del delito de homicidio simple, descartando las calificantes establecidas en el fallo de primer grado. Y en segundo lugar, porque estima la querellante que existe un error de derecho al revocar la sentencia absolviendo a los acusados. Las causales se relacionan con las normas del 391 número 2 del Código Penal, que se aplicó, no debiendo haber sido aplicado, el artículo 391 número 1, que no se aplicó, debiendo haber sido aplicado. Y las normas que refiere sobre las presunciones, en concreto, artículo 488, numerales primero y segundo del Código de Procedimiento Penal, que se aplicó de manera errónea. Respecto de la primera causal, refiere que los hechos dan cuenta de la conducta desplegada por el autor material, que presenta la característica de alevosía, especialmente en su dimensión de obrar sobre seguro, lo cual guarda relación con los testigos que declararon haber observado que al momento en que se disparó en contra de la víctima, ella se encontraba en la vía pública junto a otras personas. El sujeto disparó, se desplazaba en un vehículo por Avenida Grecia, ocupando la posición de copiloto. El sujeto efectuó el disparo, realizó dicha acción apuntando directamente al grupo de personas entre los cuales se encontraba la víctima. El hechor disparó desde el interior, no descendiendo él mismo, y una vez efectuado el disparo, que lesiona mortalmente a la víctima, se va del lugar a bordo del vehículo en el cual se movilizaba. Afirma que la circunstancia de haber huido del lugar en el vehículo junto a su acompañante resulta un hecho no controvertido. Y no obstante lo anterior, se observa que todos los testigos se encuentran contestes en dicha circunstancia. Es decir, el ataque fue realizado de improviso, intempestivamente. La víctima se encontraba indefensa, el agresor se encontraba armado y bien resguardado. Todo ello con el auxilio del segundo individuo que ejecutó las labores de conducir el vehículo, que permite todo lo anterior calificar el hecho de acuerdo a la circunstancia primera del artículo 391 numeral primero del Código Penal. Esto es la alevosía en la dimensión de actuar sobre seguro. Respecto de la segunda causal, esto es la que se refiere a la errónea aplicación del artículo 488, numeral primero y segundo del Código Adjetivo, refiere que las variaciones en el testimonio de un testigo, de apellido Illanes, obedecen al transcurso del tiempo, toda vez que lo que señala haber escuchado en su declaración primigenia del año 1984 y aquello que señala ya en el año 2011, podría deberse al nerviosismo de la primera declaración. Y por otra parte, en el caso específico de la primera declaración policial, debe considerarse que él en ese momento era amenazado por terceros, según da cuenta un recurso de protección deducido en su oportunidad, junto con otros testimonios que fueron expuestos ante el ministro en visita extraordinaria. Los testigos concuerdan en los aspectos centrales de su relato respecto a las características de la tonalidad cromática del vehículo, las circunstancias de haber estado un grupo de personas entre las cuales se encontraba la víctima, las características físicas del tirador, su posicionamiento al interior del automóvil, en el asiento del copiloto, todo lo cual es refrendado por la reconstrucción del ilícito y en la identificación del autor ejecutor, efectuada por el mismo testigo Illanes a los pocos minutos, que fue 1 hora o 2 horas después de los hechos, que pudo volver a observar al sujeto que había disparado en la unidad policial en contra de la víctima y en una distancia menor por un lapso que fue el momento de los hechos, razón por la cual hay un reconocimiento que se encontraría claro. En su concepto existen antecedentes para establecer la participación de Asensio Ayarzún como autor y de Bobadilla como encubridor, y por lo anterior solicita invalidar la sentencia de segunda instancia y se dicte sentencia de reemplazo. Primero, que califique los hechos como constitutivos del delito de homicidio calificado, y en segundo lugar, que condene a los acusados a las penas establecidas en la ley con las accesorias y costas, misma petición, mismo recurso, análogamente, que efectúa la agrupación de familiares de ejecutados políticos. ¿Alguna consulta? No. Bien, de acuerdo a la anotación del recurrente, primero le corresponde alegar al abogado don Luciano Julio. Lo escuchamos, abogado. Estaba muteado, señor.
¿Está muteado? No, ahí estoy. Estoy comunicado a su señoría. Con la venia del señor presidente y los miembros, ministros y ministras de esta excelentísima corte, vengo a alegar el presente recurso de casación en el fondo, deducido en favor o por la querellante doña Laura Rubio Garrido, hermana directa de la víctima principal de estos autos, ya hace muchos años. Hago una prevención, vuestra señoría excelentísima, en cuanto a que esta causa tengo el honor de haberla tomado en sustitución de nuestra colega histórica amiga Pamela Pereira, que fue la abogada que llevó esta causa hasta a lo menos la mitad y entró en proceso de deterioro de salud que la tiene muy delicada actualmente. De tal manera de que llego en estas situaciones a alegar esta causa. Su señoría excelentísima, en lo sustantivo, por supuesto, solicito que se acoja el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia de segunda instancia de fecha 26 de julio del año 21, perdón, quinta sala, quien en voto dividido 2-1 tuvo por revocar o revocó derechamente la sentencia larguísima de un gran estudio efectuada, como dijo el señor relator, por el ministro Carrozas, en su oportunidad quien llevó y alcanzó a dictar sentencia condenatoria antes de ser promovido efectivamente a la instancia en que integran todos ustedes en la excelentísima Corte Suprema. Su señoría excelentísima, bueno, y conjunto con esto, por supuesto, solicitar el reemplazo de la sentencia de segunda instancia y que se ordene condenar al autor encubridor en los mismos términos, a lo menos en los mismos términos como estaba ya señalado por el juez de primer grado, el ministro de primer grado. Y con la suficiente compensaciones económicas indemnizatorias reparatorias de parte de los condenados de primer grado y del Consejo de Defensa del Estado. Digo esto porque, su señoría excelentísima, porque en la presente causa, quiero decir además que se ha deducido este recurso por la doble causal de los artículos del número 4 y 7 en concurso por las razones que se van a expresar. En la presente causa, el señor relator ya señaló que los hechos luctuosos de exterminio, de asesinato, ocurrieron el 30 de julio del año 84, tiempo en el cual los sentenciadores de segundo grado omiten por completo, efectivamente, hacer un análisis o a lo menos, ¿no es cierto?, una reflexión escrita en torno a la situación en que se encontraba el país y la gama de protestas políticas que existían en aquel entonces. Ese día, aquella hora, este muchacho de 20 años salió de su departamento frente a la plaza, Avenida Grecia, a la plaza de Avenida Grecia, a mirar lo que estaban siendo las protestas que habían al otro lado, cosa que hizo junto con un par de amigos. Estando en aquella situación, no estando incluso participando activamente en las protestas, este joven, este veinteañero, fue brutalmente asesinado por una bala que posteriormente se pudo confirmar que había sido una bala y no 3 o 4, porque viene un auto, como lo dice el señor relator, y lo consigna efectivamente la sentencia de primer grado y lo ratifica en la sentencia de segundo grado. Viene un auto y desde el auto, conducido por no sabemos, es decir, por un chofer y un suboficial al lado, le dispara desde la ventana a este grupo de personas.
Estos jóvenes, algunos de ellos se tiran, alcanzan a tirarse al suelo porque ven en el entorno y con la iniciativa que se venía a reprimir esta manifestación, en la cual ni siquiera ellos eran testigos presenciales, no autorales. Mi representado, este joven, fue muerto prácticamente en el acto. Prácticamente en el acto. No existe, su señoría excelentísima, ninguna línea de investigación ni propuesta, y las que hubo extensamente por el señor ministro Carroza, vinculan de manera alguna a terceras personas que no hayan sido uniformados de la comisaría 18 de Carabineros del sector, quienes estaban llamados a poner control y orden, mas no a reprimir de la manera en que se reprimió, como era habitual en aquella época. Todos lo recordamos. Los que somos un poco más mayores los recordamos con bastante más detención. Sin embargo, se acumuló un conjunto de antecedentes que conducen necesariamente a la conclusión que, quiero decir, al resultado que expuso en su sentencia de primer grado el ministro Carroza. Su señoría excelentísima, se quedó acreditado que los disparos salieron de un auto marca Chevrolet Opala, marca Nicomata, de color beige. No de un auto policial con los colores clásicos, pero este auto estaba en la comisaría y se dijo que por efectivos policiales que declararon en el proceso que efectivamente, digamos, no siempre habían autos oficiales puestos al servicio de las diligencias. Se acreditó por la comisión Reti el hecho como tal, circunstanciadamente, nuestra señoría excelentísima. La comisión Reti conoció este hecho y calificó la víctima de violencia política al señor Luis Rubio Garrido. Posteriormente, la herida de bala encefálica sin salida de proyectil fue de izquierda a derecha. Y en las pruebas documentales, su señoría, es cuestión de revisar el expediente de primer grado. Existen pruebas documentales certificadas, naturalmente, de nacimiento de función. La autopsia que acredita efectivamente la trayectoria de la bala. El informe Reti con toda su relación y su calificación. Existen informes de prensa de la época. Existen además los antecedentes proporcionados por la Vicaría de la Solidaridad, porque esta familia, en tanto sucedió esto, fue a la Vicaría de la Solidaridad a pedir protección, asesoría. Ahí están los antecedentes de la Vicaría de la Solidaridad respecto al hecho. Están los antecedentes documentales hospitalarios de la atención por par de horas que alcanzó a estar vivo este joven antes de fallecer. Están los informes policiales de la misma 18 comisaría. Fue la misma 18 comisaría la que levantó el parte policial, ¿no verdad?, respecto de lo sucedido, parte policial 651 y más los antecedentes de la posta central. Están como pruebas documentales, pero más técnicas, están los informes periciales al respecto. Está el reconocimiento fotográfico de testigos que acreditan haber visto a este señor Asensio, como el autor del disparo. Un muchacho joven, o relativamente joven, moreno, de pelo largo, porque pertenecía o a la Comisión Civil o pertenecía a apoyos a este tipo de situaciones, a quienes se les reconoció por varias personas. En el expediente está con aquel futbolista, a quien nos gusta el fútbol, lo sabemos bien, y que le decían Vasconcelos, de las características físicas de Vasconcelos. Lo dicen incluso los propios compañeros de la 18 comisaría, que esas eran las características físicas del señor Asensio. Después, en la prueba los testimonios personales, su señoría excelentísima, tenemos
por supuesto, la hermana y querellante, doña Laura Rubio. Tenemos a doña Jimena Garrido, la madre del muchacho asesinado. Tenemos a don Máximo Llanes, que del primer momento no solo reconoció directamente a esta persona, fue a auxiliarla y lo detuvieron. Lo detuvo personal de la misma 18 comisaría y lo llevaron a la comisaría. Y en la comisaría le advirtieron que no podía incriminar a nadie de Carabineros. ¿Quién le advirtió eso? El mayor que estaba a cargo, efectivamente, del procedimiento, que entre otras cosas, claramente uno de los condenados. Pero ahí encontró y vio y se encontró físicamente con el autor principal, el señor Asensio, físicamente. Esta misma relación, con detalles más, detalles menos, muchos años después, fue claramente ratificada una y otra vez con el reconocimiento fotográfico. Tuvo un careo vía Zoom, porque esta causa inmediatamente sucedía, se abrió un procedimiento en el juzgado del crimen de aquella época, que claramente fue sobreseído y ratificado, por supuesto, por la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahora bien, vuestra señoría, ¿qué sucedió? Además, sucede que ante el inicio de la investigación y las acciones que se estaban deduciendo, se le amenazó a la familia de este joven. Tanto se le amenazó que la colega Pamela Pereira tuvo que presentar un recurso de protección en favor de ellos, que también está incorporado como prueba documental en ese entonces. Bueno, seguimos en las pruebas testimoniales. Han declarado a don David Abayal, presencial como grupo, que también reconoce al señor como Vasconcelos, Guillermo Traslaviña. Bueno, tenemos una cantidad de antecedentes de testigos presenciales que no voy a entrar en detalle por el mérito de la audiencia, el tiempo de la audiencia, digamos, pero está todo en el expediente del ministro Carroza. Ahora, los antecedentes generales, y en parte ya lo he señalado, digamos. Fíjense que quiero resaltar que en el informe de la PDI, de la Brigada de Derechos Humanos, Comisión Civil, se señala que hay un testigo que se negó a declarar simplemente. Lo dice, entre otras cosas, el propio fallo impugnado. El propio fallo impugnado, pero lo dice originalmente el ministro Carroza. El propio fallo impugnado y Carroza dicen que la policía, la PDI fue a entrevistar a un ex carabinero, don Contreras, de apellido Contreras Loza, quien a Fojas 500 no fue reconocido en autos por los testigos, pero su fotografía aparecía. Pero se negó a declarar. ¿Y sabe por qué se negó, su señoría excelentísima? Se negó a leo textual una línea. La PDI deja constancia que al concurrir a su domicilio en tono desafiante manifestó su deseo de no prestar declaración policial propinando insultos al personal, agregando que estaba aburrido que le siguieran molestando porque los comunistas muertos en el régimen militar estaban bien muertos. Eso dice el carabinero que pedía su declaración. Pero no solo él. Si usted, vuestra señoría excelentísima, hacen un examen circunstanciado, como no tengo ninguna duda que lo van a hacer, van a poder encontrarse con más de 44 declaraciones de carabineros. Prácticamente toda la comisaría 18 y otras más adheridas al sector. No voy a dar los nombres ni los detalles, pero son 44. Sin embargo, hay una línea conductual, hay una negación, un no recuerdo, la ignorancia de lo que había pasado. Es la línea de lo que se llama hoy en día, en este tipo de causas, los pactos de silencio. Entonces, todos estos carabineros, 44, van en esa misma línea.
por ejemplo, don Pedro Cisterna dice comisión civil él dijo sí que usaba un Opala. Desconoce todo don Juan Millar, sí habían vehículos particulares, dice un señor Contreras, etcétera, etcétera. Ahora bien, junto con eso, se dice por otros funcionarios que no habían vehículos particulares, que solamente los vehículos particulares los utilizaban terceros, en fin. Es muy impresionante leer esto a esta altura, con estos años y con estos testimonios. Muy impresionante. ¿Qué quiere que le diga vuestra señoría santísima? Pero hay un carabinero, don Roberto Farad, que dice, había en la comisaría un vehículo institucional. No como vehículo institucional, dice, pero sí se le asignaban como particulares al prefecto. No conoció a Vasconcelos, pero a la mitad, a la unidad llegaba personal civil de otras unidades que conoció Asensio Vasconcelos. El coronel Carlos Romo dice no haber sabido nada, pero reconoce conocer a Asensio de Tez Morena, quien era jefe del retén Macul o jefe de piquete de jornada de protesta. Puede que se reunieran con Bobadilla. Asensio no asistía regularmente, solo para actividades de protesta como jefe de mando del piquete. Y así sucesivamente, vuestra señoría excelentísima, el personal policial que declara en su gran mayoría desconociendo y otro aportando hechos simplemente circunstanciales, pero que conducen efectivamente a la verdad, en algunos casos conducen a la verdad final. Sin embargo, se consigna en el fallo que hubo otros 32 carabineros, Fojas 3.449, la sentencia de primer grado. 32 otros carabineros que dicen no haber sabido nada, pero que confirman a Bobadilla y la asistencia a la Comisión Civil. Estos no fueron considerados como testimonio de los hechos, por supuesto. Existe un peritaje balístico de la PDI La CRIM del arma usada, un revólver, pistola o su ametralladora, 38 a 357. Existe un certificado de la Dirección de Logística informando tipo de armas en octubre del 84 y efectivamente confirma que estas armas estaban en aquella repartición. Ahora bien, se podrá decir, vuestra señoría excelentísima, que en función de la naturaleza del recurso interpuesto, que el fallo impugnado de segundo grado reconoce la existencia de un delito, pero no es así. Yo voy a explicar por qué no es así. Porque si bien le tocó conocer la circunstancia del hecho condenatorio y la sentencia condenatoria del ministro Carroza, sucede que en la vida en general y para el derecho en particular existen dos tipos de hechos. Los hechos naturales que quedan entregados a la decisión colectiva casi de la naturaleza, pocas veces previsto, tsunami, terremoto, aluvión, etc. Por regla general no sancionado en personas humanas. Y los hechos del hombre. Y los hechos del hombre son por actividad del hombre. Y cuando estos hechos tienen consecuencias legales, se les llama hechos jurídicos. Y en esta materia hay un hecho jurídico indudablemente reconocido por todos. Sin embargo, la sentencia recurrida advierte que puede haber habido un delito, pero un delito que, por supuesto, como lo dicen los otros recurrentes, es un delito, por supuesto, de homicidio simple, que no lo es, y no de homicidio calificado. Y bastando con eso, exime la participación.
porque dice no tener acreditar la participación. Si ahí está, lo acabo de señalar, parte resumida de la documentación existente en los autos. Mire, su señoría excelentísima. El presidente ministro, por supuesto, Muñoz, tiene un fallo, un voto de un fallo muy importante en la causa 4.966 del año 2004, que en su parte pertinente, porque estamos en presencia de un delito de lesa humanidad cometido por funcionarios públicos. Aquí no hubo un civil, aquí hay una decisión política efectuada con medios logísticos públicos, con apoyo público, pagado por servicios públicos, ejecutado por funcionarios públicos. Esta cosa, cuando se produce en estas características, se le llama claramente un delito de lesa humanidad, y por lo mismo imprescriptible, como ustedes todos conocen. Pero el ministro Muñoz, al respecto de la causa que acabo de señalar, dice, existe un conjunto de sucesos que abajo ciertos parámetros permiten ser calificados de delito de lesa humanidad, como es el atentado a la vida por agentes del Estado, si para ello se tienen en consideración motivaciones políticas, que la hubo, en la especie la había, hecho que además permite ser calificado como acción genocida conforme a los términos de la Convención en contra del genocidio ratificada por 1948 por Chile. Quiero decir con esto que estamos fuera de la prescindencia de un hecho jurídico que nos lleva necesariamente a la configuración de un delito que no se tradujo como tal ni se sancionó como tal, porque ni siquiera se explica cómo se produce el hecho, el delito, digamos, de homicidio simple que los magistrados establecen como tal. Ahora bien, no sé cuánto me queda, pero voy a apurar esta posición, vuestra señoría excelentísima. El artículo 546, número 7, por otra de las causales por las cuales se ha recurrido en este recurso de casación, ¿no, verdad?, se encuentra presente claramente porque existen leyes infringidas, y varias, más allá del 488, varias. Artículo 5 de la Constitución Política del Estado, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 19, número 3 de la Constitución Política, número 4 de la Convención contra la Tortura, artículo 2, número 2 de la Convención Interamericana sobre Dispersión Forzosa y Personas, etcétera, etcétera. Tratados internacionales, por supuesto. 391, número 1 del Código Penal, indudablemente. Pero todo este glosario, todo este conjunto de normativa jurídica, ¿no, verdad?, de razones de efecto, se ven refrendadas básicamente por el 488. Sin estas causas, vuestra señoría, existen elementos más que suficientes. Son resueltas por estas vías, porque son muy pocas las causas de violaciones de derechos humanos que existan confesiones. Son muy pocas, vuestra señoría excelentísima lo saben y lo conocen largamente. Por eso el camino, el vehículo, es buscar si el 488 está presente en esta especie o no. En esta, su señoría excelentísima, está íntegramente presente. Sabemos que existen hechos reales y probados que hablan por sí solos, no voy a repetir ya lo dicho en esa materia, que son múltiples y graves. También existen multiplicidad de hechos: salir, ordenar, reprimir, disparar, arrancar, esconderse, desconocimiento, graves, gravísimos. Existen hechos que sean directos, o sea, preciso, además señalan, directos, por supuesto que lo son, que conduzcan a la lógica y naturalmente que de ella se deduzca. Todos estos elementos racionales, normativos, en esta especie claramente se encuentran presentes.
no basta señalar, mire, esto sucedió, pero esta persona no tiene nada que ver. Si lo que pasa con el señor Bobadilla, el encubridor, quien en conocimiento pleno de todo lo sucedido por su propia gente, ¿no es verdad? Es paradójico. Él no era el jefe de la Comisión Civil, era otro señor, un señor Helder, me parece, o Geles. Pero él estaba a cargo de la comisaría. Lo dicen sus propios subalternos. Pero en el caso del querellado principal es palmario, efectivamente, porque no hay dos opiniones al respecto de quienes lo vieron directamente, quienes conocieron, quienes supieron, quienes lo reconocen como hasta con apodo, ¿no es verdad? Quienes saben las funciones que cumplía y saben que en ese lugar y ese día y en aquella ocasión también efectivamente, digamos, se participó por personal uniformado, lamentablemente, en represalia de estos jóvenes que, vuelvo a insistir, no tenían nada que ver. En este conjunto de cosas, en su oportunidad se le pidió un informe judicial al fiscal judicial, el señor Calvo. El fiscal judicial fue más allá, vuestra señoría excelentísima, más allá del propio ministro Carroza. El fiscal judicial recomendó a la sala recurrida no solo confirmar el fallo, sino que además aumentar las penas. Además, aumentar las penas de 5 años y un día que estaba o que venía condenado el señor Asensio a 10 años y de 3 años que venía el encubridor Bobadilla a 3 años y un día, sin beneficio, por supuesto. Nada de esto fue utilizado por los jueces recurridos. Y por el contrario, han absuelto a personas que no han tenido la posibilidad ninguna de ser absueltas en relación a los hechos y el derecho. Y además, ¿no es verdad?, han dejado a una familia inmersa no solo en el dolor. La madre de este muchacho murió de pena años después. De pena murió. El padre de igual manera. Y la hermana, su única hermana, es la que ha actuado en estos autos a través de la colega Pamela Pereira originalmente. Se rechazó también la responsabilidad civil del Consejo de Defensa, atendido que habían sido absueltos. Pero la verdad, digamos una cosa, que la defensa del Consejo de Defensa del Estado en esta materia fue nula. Yo participé en todas las actividades del probatorio. No se hizo presente el Consejo en el probatorio, no participó de manera alguna y hoy día pide que se rechace este recurso porque esta gente, entre otras cosas, ya habría estado indemnizada, lo mismo que han declarado siempre en todo el momento, en todas estas causas indemnizatorias, digamos, que porque hubo memoriales, porque hubo reconocimiento de pensiones de gracia, porque esos elementos y esos argumentos no son suficientes. Se le tiene que condenar al Consejo de Defensa del Estado en los mismos términos, ¿no, verdad?, si hay sentencia de reemplazo de condena a los autores, al autor y al encubridor. Su señoría, yo no quiero fatigar la audiencia, sé que hay una multiplicidad de otros alegatos, reduzco mi tiempo de presentación a lo ya dicho y solicito, como se dijo al comienzo, que se acoja el recurso de protección expuesto y ya descrito largamente y explicado largamente en el mismo recurso, ¿no es verdad? Y que se tenga la vista en la sentencia de primera instancia, acogiendo los recursos y condenando en los términos que ya se ha señalado. Muchas gracias, vuestra señoría, señor presidente, señores ministros y ministras. Bien, abogado, gracias a usted. Ahora tiene la palabra el abogado don Joaquín Pereira. Lo escuchamos, abogado, por el tiempo que se anotó. Muchas gracias, señor presidente, y con vuestra venia alego ante esta excelentísima Corte Suprema en representación del Programa de Derechos Humanos solicitando se acoja el recurso de casación en el fondo deducido por mí representada. Excelentísima Corte, como muy bien señaló el señor relator, el recurso
de esta parte trata dos capítulos. El primer capítulo se asila en la causal del número 2 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que se plantea en relación con la causal del número 7, a través de lo cual se reclama en contra de la calificación jurídica efectuada por el sentenciador de segunda instancia, en tanto que modificó la calificación del hecho como homicidio calificado, calificándolo, valga la redundancia, como homicidio simple. El segundo capítulo de nuestro recurso dice relación con una infracción de ley que se asila en la causal del número 7, y a este respecto se plantea una infracción a los numerales 1 y 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, reclamándose en contra de la absolución de los dos acusados. Parto, excelentísima Corte, desarrollando el primer capítulo. La exposición que hizo el relator a este respecto fue muy clara y completa, y desde esta perspectiva voy a apoyarme en lo que ya se ha señalado en la audiencia, puntualizando algunos aspectos. La determinación de la sentencia recurrida de descartar la presencia de la alevosía en su dimensión de obrar sobre seguro se expresa en el motivo cuarto de la sentencia recurrida, bajo la idea de que nos advierte en los hechos acreditados que el autor hubiera intentado hacer algo para asegurar el resultado. Pido retener esta noción porque es importante para nuestro argumento, excelentísimo tribunal. La determinación de la alevosía que nosotros proponemos en el recurso es la que este excelentísimo tribunal ha hecho suya y expresado tantas veces. Nosotros citamos ahí varias jurisprudencias sobre este aspecto, pero la noción básica de esta comprensión nos enseña que estamos frente a lograr sobreseguro cuando el hechor emplea medios, modos o formas en la comisión del hecho a través de los cuales busca marginar todo riesgo para su persona. Y esto lo hace, excelentísima Corte, bien creando, bien aprovechándose de circunstancias materiales que aseguran su indemnidad. Es decir, la noción central es la de la seguridad y mira tanto al resultado de la acción como también a la indemnidad, incolumnidad y posterior impunidad del ejecutor. Y entonces, excelentísima Corte, si es que uno observa, atiende a los hechos que se tuvieron por acreditados en el motivo segundo de la sentencia de primera instancia, uno verá, como el señor ya relator nos recordó, que estamos frente a un delito efectuado a través de un arma de fuego que es percutida desde el interior de un vehículo en movimiento hacia una multitud, pero dirigido el disparo directamente hacia la multitud, en donde el hechor, luego de disparar, se hace abandono del lugar, es decir, realiza una conducta que evidentemente contribuye a su propia impunidad y realiza toda esta acción frente a una persona que estaba absolutamente indefensa y la pilla además de improviso. Fue un acto intempestivo del hechor en donde la víctima indefensa no tuvo manera alguna de tomar resguardo que impidiera que el resultado letal se verificara. Y de parte del hechor, lo que observamos entonces son la ejecución de medidas o la ejecución de un hecho a través de medidas, modos o formas que evidentemente aseguran su indemnidad. Él no corrió ningún riesgo al disparar desde el vehículo y una vez que dispara hace inmediato abandono del lugar. Todo esto, excelentísima Corte, con auxilio de una segunda persona que efectuaba la labor de conductor. Entonces nosotros alcanzamos a discernir, excelentísimo tribunal, los elementos propios de la alevosía en su dimensión de obrar sobre seguro, y siendo esto así, entendemos que la sentencia recurrida, al efectuar la recalificación del hecho, ha incurrido en este error que se denuncia a través de esta causal. ¿Por qué es que esta causal se plantea en relación con la del número 7? Porque todos los elementos de los que he dado cuenta se encuentran expresados en los hechos que fueron acreditados por el sentenciador de primer grado, salvo la referencia a que una vez percutido el disparo, el hechor hizo inmediato abandono del lugar. Sin embargo, excelentísima Corte, y de eso da cuenta la evidencia que se refiere en el recurso, ese es un hecho no controvertido y su no inclusión en la fijación de los hechos acreditados en la causa, entendemos nosotros, no impide
arribar a la conclusión de que la conducta fue esa, pero exige invocar junto con la causal del número 2 la causal del número 7 porque requiere algún tipo de modificación del sustrato fáctico. Es por esta razón entonces, excelentísima Corte, que nosotros planteamos estas dos causales de manera relacionada. Paso, excelentísimo Tribunal, al segundo capítulo del recurso. El segundo capítulo se asila en la causal del número 7, como ya dije, identificando una infracción a normas reguladoras de la prueba, el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, en relación con la norma sustantiva acerca del delito y la participación que el relator ya señaló al momento de efectuar la relación. ¿Cómo es que se verifica el error jurídico que nosotros denunciamos? Existe, excelentísimo Tribunal, tanto en relación con Asensio y Arzo como en relación con Bobadilla Jara, una multiplicidad de hechos que se encuentran, que son reales y probados, que están contenidos en el expediente y que no fueron atendidos por el sentenciador de segundo grado al momento de dictar la sentencia absolutoria. Excelentísimo Tribunal, nosotros los desarrollamos en el recurso, no voy a abundar en esta audiencia con hacer una referencia pormenorizada a medios de prueba, simplemente voy a hacer dos tipos de observaciones. Una observación, excelentísimo Tribunal. Como ya ha aparecido previamente, existe en esta causa un testigo presencial que es clave para la reconstrucción del hecho y que lleva al sentenciador de primer grado a considerar su testimonio de manera muy relevante y central al momento de dictar la sentencia condenatoria. Se trata del testigo Máximo Illanes Pacheco. A diferencia de los otros testigos presenciales, este testigo tuvo una aproximación totalmente singular al hechor, porque además de observar la secuencia de los hechos, al igual que el otro testigo, desde la vereda, él fue detenido después de venir de apoyar a la víctima en el hospital y volver a su domicilio, fue detenido y llevado a la unidad policial. Y estando en la unidad policial, pudo observar más tiempo, más de cerca a la persona que había efectuado el disparo. Entonces, este testigo tiene esta particularidad. Este testimonio es considerado por el sentenciador de segundo grado. Es parte del análisis. Si uno mira el argumento absolutorio, dice relación con defectos o inconsistencias que el sentenciador de segundo grado observa en los diversos testimonios. Pero yo solamente quiero hacer una observación respecto de ese testimonio. Tanto en el careo como en los reconocimientos fotográficos, que son al menos dos, como en sus declaraciones judiciales, él con absoluta certeza que él grafica en un 100%, reconoce reconoce al autor material y en su momento reconoce al mayor a cargo de la unidad, a quien le plantea que está viendo ante sus ojos al autor material, y el mayor a cargo de la unidad, Bobadilla Jara, lo insta a quedarse callado y desconoce que pudiese ser esa persona el autor del disparo. Pues bien, él en muchísimas actuaciones judiciales manifiesta completa certeza de los reconocimientos que efectúan. Y ese conjunto de actuaciones judiciales donde se expresa con total claridad ese reconocimiento, nosotros identificamos que constituye una presunción judicial vehemente. Pero además de eso, y esto es lo fundamental para la construcción de nuestro recurso, excelentísima Corte, existen en la causa una serie de indicios que no fueron lisa y llanamente considerados por el sentenciador de segundo grado y que permiten sumar a esta presunción judicial vehemente otras presunciones judiciales que permiten arribar a la decisión condenatoria que alcanzó el ministro don Mario Carroza. Y sobre esto quiero solamente hacer una inferencia a efectos de tratar de evidenciar ante esta sala cómo podría desde lo que aparece en el proceso construirse otras presunciones judiciales. Excelentísima Corte. Asensio Oyarzo formaba parte de la unidad policial en cuyo territorio jurisdiccional se verificó el hecho. Eso está absolutamente documentado. Asensio Oyarzo portaba un arma cuyo calibre, .38, es compatible con la lesión que causó la muerte a la víctima a partir de la información pericial, documental y testimonial. Excelentísima Corte, Asensio Oyarzo presentaba a la época de los hechos una apariencia física que es compatible con lo que los testigos distintos que Illanes Pacheco, el testigo principal,
observaron al momento de verificarse el homicidio. Ya se ha señalado que testigos presenciales, por ejemplo, Sánchez Lamos, caracteriza a la persona que efectuó el disparo como alguien parecido a Vasconcelos. El tribunal de primera instancia hace eco de esta circunstancia en el considerando sexto y lo confronta con lo que dice el mismo acusado, excelentísimo tribunal, quien para descartarse, y esto también lo recordará cualquiera que observó el fútbol en la década de los 80, para descartarse, él dice que a él le decían liminia. Excelentísimo tribunal. A él dicen que el tirador era Vasconcelos y él dice, yo no era parecido a Vasconcelos, era parecido a Liminia. Entonces, vamos configurándose, excelentísimo tribunal, que además de esta presunción judicial vehemente que proviene del reconocimiento directo, se pueden construir, y eso llevó al tribunal a dictar condena, otras presunciones judiciales en base a hechos reales y probados. Entonces, en relación con la absolución de Asensio y Arzo, nosotros desarrollamos, y para esto me remito al desarrollo del recurso, una infracción de ley del 488 numerales 1 y 2, que tiene la entidad suficiente para, entendemos nosotros, guiar la anulación de la sentencia en este capítulo. Me refiero ahora de manera muy sucinta, porque como muy bien señaló el señor relator, la sentencia de segunda instancia determina la absolución de Bobadilla Jara como un efecto natural o consecuencial de la absolución del autor material. Pero en relación, excelentísima Corte, al señor Bobadilla Jara, tenemos nuevamente este testimonio directo, esta presunción vehemente que proviene del relato de Illanes Pacheco. Y aquí yo simplemente quiero reforzar la fuerza de este testimonio por un antecedente que fue absolutamente ignorado por el sentenciador de segundo grado, y es el siguiente, excelentísimo tribunal. La presencia de Illanes Pacheco en la unidad policial en donde observa al tirador, se lo plantea a Bobadilla Jara se hace el loco, permítame decírselo así. La presencia de este testigo allí es corroborada de manera autónoma. ¿Por quiénes? Por funcionarios policiales que muy tempranamente después de ocurridos los hechos, en el verano de 1985, declarando a Fojas 227 y 228, me refiero al mismo Bobadilla Jara y a Meyer Baeza, refieren haber detenido a una persona, que es el testigo, en las inmediaciones del domicilio de la víctima, porque estaba con ropa sangrante, que era la ropa que portaba la sangre de la víctima cuando la llevó al hospital, y haberlo llevado a la unidad policial, y luego haberlo llevado de vuelta a su domicilio. La presencia del testigo, que le da la apertura que es clave para la reconstrucción de estos hechos, tiene una prueba antigua, incuestionable y autónoma, que no fue considerada por el sentenciador de segundo grado. Entonces tenemos estos otros indicios que, en adición al testimonio central, permiten, creemos nosotros, arribar con suficiente convicción a la decisión de condena, y en ese sentido, con la absolución de los acusados, entendemos nosotros, se ha incurrido en la infracción de ley que se ha denunciado. Entonces, excelentísimo tribunal, estos son los dos capítulos de nuestro recurso. La ley que concede el recurso está dada por las causales. La aceptación de un recurso fundado solamente en la causal del número 7 ha sido acogida por este máximo tribunal en los últimos años, y también estos hierros que se denuncian han producido una influencia sustancial en los dispositivos del fallo, y por lo mismo entendemos que se cumplen todos los requisitos formales para la presentación de este recurso. Pedimos que se acoja y que acto seguido y sin nueva vista se dicte una sentencia de reemplazo en donde se condena a los acusados en la intervención que definió el sentenciador de primer grado a la pena que establece la ley como autores o encubridor, en su caso, del delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de don Luis Armando Rubio Garrido. Es todo cuanto puedo alegar ante este máximo tribunal. Bien, gracias, abogado. Abogado Santander, usted se anotó por 30 minutos. Tiene el mismo recurso para los efectos del tiempo. Sería, si la Corte me autoriza, yo puedo reducir el tiempo de alegato por cuanto hago propio Muy bien. los elementos ya vertidos, ¿no? Puede alegar, abogado. Muchas gracias, su señoría ilustrísima, y con vuestra venia, y de
la composición de esta sala. Abogado Yuri Santander Vázquez, paso a alegar en representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. En el recurso de casación deducido por esta parte, en virtud de lo establecido en el artículo 546, número 2, recurso de casación en el fondo, 546, número 2 y 546, número Sí. 7. Como ya señalé su señoría, esta parte vienen a ser suyos los elementos de convicción que ya han sido vertidos tanto por distinguido colega Luciano Fuyú y por el distinguido colega Joaquín Pereira. Sin perjuicio de aquello, su señoría, partiendo por la primera causal de casación en el fondo invocada, esto es el hierro jurídico en la calificación del delito, en el cual el sentenciador de segunda instancia, ¿no es cierto?, establece que el delito cometido tiene simplemente la estructura de un homicidio simple y no de un homicidio calificado, en tanto así había sido establecido por el ministro Carroza en primera instancia. Queremos partir señalando lo siguiente, su señoría. Nuestra convicción, evidentemente, es que estamos en presencia de un homicidio calificado, cuya calificante es la del artículo 391, número 1, primera, obrar con alevosía, ¿ya? Si recurrimos a la parte general, ¿no es cierto?, de nuestro Código Penal, el artículo 12 define la alevosía como obrar a traición o sobre seguro. La calificante que se atribuyó entonces en primera instancia dice relación con la circunstancia de obrar sobre seguro. Es del caso, su señoría, que dada lo señalado por la relación en torno a el desarrollo de la comisión del delito, esto es que una persona que va en el asiento del copiloto de un automóvil que se desplaza, ¿no es cierto?, en la comuna de Ñuñoa y que dispara directamente a una persona que se encontraba absolutamente parada, ¿no es cierto?, estacionada, sin movimiento alguno, sin haber participado ni dado lugar a ningún tipo de antijuridicidad, ¿no es cierto?, en su situación. Concurre entonces esta idea de actuar sobre seguro. Como lo ha señalado esta segunda sala, su señoría, y también haciendo eco de autores como el profesor Alfredo Echeverry, hay dos dimensiones en las cuales la alevosía se puede tener por establecida, que debieron ser consideradas por el sentenciador de segunda instancia. Una relacionada con el sujeto activo y otra relacionada con el sujeto pasivo. La circunstancia relacionada con el sujeto activo dice relación justamente con esta idea de precaverse y prevalerse de impunidad, asegurar el resultado ilícito, el resultado delictivo, mediante toda aquella circunstancia que permitiera obrar en absoluta impunidad, de resguardarse, ¿no es cierto?, de cualquier persecución, pero además de asegurar el cumplimiento del desarrollo y la consumación del delito. Todo eso, señorías, se desprende absolutamente de la conducta delictiva desplegada, esto es, dirigirse mediante un vehículo en movimiento y apuntar directamente, no al aire, directamente a un grupo de personas entre los cuales se encontraba la víctima. La calificante del artículo 391, primero, su señoría, y en general, ¿no es cierto?, tanto desde el artículo 1 del Código Penal como desde el 390 y el 391 del mismo código, no exige que el sujeto pasivo sea una persona determinada ni que ese conocimiento esté establecido, ¿no es cierto?, en la persona del hechor, ¿ya? De hecho, ahí conocemos, ¿no es cierto?, fallos donde no necesariamente la circunstancia personal directa de la víctima ha sido tenido en cuenta para condenar por homicidio calificado. Basta, ¿no es cierto?, con el desarrollo de la conducta, con la estipulación del dolo, que en este caso es el conocimiento de que se está desarrollando una conducta tipificada. Disparar a una persona es una conducta tipificada, subsumida en el delito de homicidio, el que mate a otro. En relación con la circunstancia de alevosía ahora referida a la víctima, al sujeto pasivo del delito, también, tanto el profesor Echeverry como esta segunda sala, y aportamos ahí en nuestro recurso jurisprudencia al respecto, ha sido clarísima en establecer que
además de asegurar la impunidad, se requiere justamente que haya una desprevención por parte de la víctima. Es decir, que la víctima no pueda defenderse siquiera en un momento ni en una circunstancia mínima frente al ataque, frente a la conducta ilícita. Es decir, asegurar la acción, asegurar el riesgo creado para la víctima, aprovechar estas condiciones concretas, ¿no es cierto? También dice relación con que la víctima se encuentre absolutamente desprevenida o no pueda repeler o no pueda impedir el ataque. Circunstancia nuevamente que se configura en términos completos, seguros y absolutos en la conducta desplegada por el agente. Por lo tanto, señoría, y nuevamente reitero, haciendo parte tanto la descripción fáctica en el relato como la descripción jurídica y los argumentos jurídicos establecidos por los alegatos que me precedieron, estamos absolutamente seguros que la calificación correspondiente al 391, número 1, primera, de homicidio calificado por alevosía, es la que concurre necesariamente en los hechos que estamos revisando y que estamos discutiendo respecto de la sentencia de segunda instancia, y por lo mismo corresponde necesariamente dejar sin efecto dicha sentencia y dictar una sentencia de reemplazo que establezca que estamos en presencia de un delito de homicidio calificado. Además, bajo el contexto de crimen de lesa humanidad, por cuanto, si bien generalmente se señala por parte de las defensas que cada hecho particular no corresponde a un ataque generalizado y sistemático, la verdad es que ese argumento no resiste análisis por cuanto los hechos subyacentes, y así lo señala tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como la Ley 20.357 en nuestro país, el Jus Cogens en general, los hechos subyacentes tienen que formar parte de el ataque generalizado y sistemático y no ser en sí mismo cada uno un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, además de formar parte de la política destinada a cometerlo, ¿ya? Los elementos de contexto que se llaman en Derecho Penal Internacional. Y eso, señoría, también concurre necesariamente y no ha sido, como señaló, objeto de discusión en el presente juicio. En segundo término, su señoría, esta parte también, en virtud del artículo 546, número 7, viene en discutir en relación con el artículo 488, número 1 y 2, la exculpación de tanto el señor Asensio Oyarzu como de Bobadilla Jara, uno en su calidad de autor de los hechos y el segundo en su calidad de cómplice del homicidio de la víctima Luis Rubio. En ese sentido, su señoría, quiero partir señalando que debió considerarse por el sentenciador de segunda instancia, en primer lugar, que si bien se determinó como una presunción judicial de las cuales, los requisitos se establecen en el artículo 488, por el sentenciador de primera instancia para tener por acreditada dichas calidades de participación, es necesario referirse que, en primer término, existen hechos reales y probados. Esos hechos reales y probados, como primer antecedente para tener estas presunciones judiciales por absolutamente fundadas, pertinentes y hábiles para acreditar ambas calidades, constan de el disparo. No hay duda absoluta que hubo un disparo de arma de fuego respecto de la víctima, que impactó el cráneo de la víctima. El disparo se efectúa desde un automóvil absolutamente identificado, más allá de si existe o no existe placa patente, pero el automóvil Chevrolet Opala de color beige está absolutamente identificado. Que ese automóvil, además, está relacionado con la 18 comisaría, también es un hecho real y probado. En cuarto lugar, su señoría, el calibre del arma, ¿ya? Está probado el hecho del disparo. Está probado científicamente, no solamente mediante presunción, sino que hay peritaje y testimonio respecto del calibre 0.38 del arma utilizada para disparar, que además es específicamente el calibre que se utilizaba por los funcionarios de carabineros involucrados en los hechos. Otro hecho no discutido, otro hecho real y probado, su señoría, es que la 18 comisaría de carabineros
es la comisaría, primero, relativa al sector, y segundo, la comisaría a la cual pertenecían los autores al momento de los hechos. Nuevamente, un hecho real y probado sobre el cual no se discute. ¿Ya? No hay entonces ningún argumento para señalar que no existen hechos y probados sobre los cuales construir las presunciones, y por lo tanto está ciertamente establecido el elemento necesario. Estos hechos además son múltiples y graves y se acompañan con otros indicios y con otros elementos de prueba para construir esta relación. Están los testimonios en general de los distintos carabineros que, como ya se relató, ¿no es cierto?, indicaron efectivamente que ambos carabineros, señor Asensio y Bobadilla Jara, pertenecían a la unidad, participaron, ¿no es cierto?, de asuntos relacionados con esta 18 comisaría. Está, tal cual se señaló, el testimonio directo, grave y preciso, reiterado, de Illanes Pacheco. Las diligencias de careo son absolutamente incontestables, ¿ya? El reconocimiento fotográfico, el relato de los hechos. Su señoría, es altamente posible que las contrapartes señalen que aquí hay contradicciones, ¿ya? Tal cual se da a entender por parte del sentenciador de segunda instancia. Nosotros no vemos absolutamente ninguna contradicción, más allá de diferencias absolutamente mínimas que no influyen en lo sustancial de los hechos, pero por sobre todo, que no influyen en la gravedad, pertinencia, certeza de todos los elementos probatorios tenidos a la vista por parte del sentenciador de primera instancia, sobre todo en relación con las diligencias que ya he mencionado, nos hacen arribar a la convicción de que estamos justamente en presencia de lo establecido en el artículo 546, número 7, en relación con el 488, número 1 y 2. Y por lo tanto, su señoría, y dando por concluido mi alegato, solicito a esta excelentísima Corte Suprema se revoque la sentencia de segunda instancia, se dicte una sentencia de reemplazo y condene a ambos encartados en su calidad de autor y cómplice a las penas correspondientes por el delito de homicidio calificado en la persona de Luis Rubio. Es todo cuanto tengo por alegar, su señoría. Muchísimas gracias. Gracias a usted, abogado. Bien, atendido lo avanzado la hora, y como se le había advertido al inicio de la audiencia, esta continuará el día jueves después de las causas agregadas. Se suspende, entre tanto, por lo tanto, el conocimiento de la causa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, señoría. Muy buenas tardes. Gracias, Hasta luego. señoría. Muchas gracias, hasta luego.